Hola, ¿qué tal? Somos el grupo número 4, integrados por Cecia, Amarilis, Santos, Juan, Carlos y su servidora. El día de hoy les hablaremos de la Norma Internacional de Auditoría 610, que nos habla sobre la utilización del trabajo de los auditores internos. Bienvenidos. El alcance de esta NIA es tratar la responsabilidad que tiene el auditor externo con respecto al trabajo del auditor interno. Esto puede incluir que van a obtener evidencia de auditoría a través de la utilización del trabajo de auditoría interna o haciendo uso directo de los auditores para poder cumplir con los objetivos de la auditoría. Todo ello debe estar supervisado por el auditor externo. La NIA también no se puede aplicar si en el caso de que una entidad no cuente con un departamento de auditoría interna. Es importante mencionar que si la entidad cuenta con un departamento de auditoría interna y desea aplicar esta NIA, debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: que las funciones y las actividades de este departamento deben ser relevantes para nuestra auditoría, y que el auditor externo, después de realizar lo establecido en la NIA 315, que indica que el auditor debe de tener un conocimiento del entorno de la entidad para poder determinar si es adecuado utilizar la información que auditoría interna nos vaya a brindar. Es importante también saber que el uso del trabajo de auditoría interna no es con la finalidad de modificar la naturaleza y el momento de realización de los procedimientos de auditoría. Esto quiere decir que si sigue siendo responsabilidad del auditor externo la creación de la estrategia global de auditoría. Es importante saber que existen ciertas jurisdicciones a las que al auditor le puede ser imposible hacer uso de la ayuda de la auditoría interna, pero también esto tampoco lo va a limitar o lo va a impedir a que él pueda cumplir con los objetivos que ha establecido en la auditoría. Pero cuando existan también estas limitaciones, él es responsable de darlo a conocer con el resto de su equipo de trabajo. En el caso, por ejemplo, de una auditoría de componentes, él debe informarlo con los auditores de grupo para que estos puedan estar enterados de lo que pasa. Como auditores es muy importante que podamos establecer la relación que hay entre unas NIAs y otras. En este caso, la 315 y la 610 tienen muchas similitudes, ya que la 315 nos habla de que el auditor debe de conocer el entorno de la entidad para poder identificar y valorar los riesgos de incorrección material que existe en esta. Y en la 610 nos habla que el auditor debe conocer el entorno de la entidad, pero con la finalidad de obtener información de auditoría interna que le pueda ser útil para la realización de la auditoría. Como sabemos, hay casos en los que las organizaciones tienen muy buenas áreas de auditoría interna que le brindan al auditor externo mucha información útil, ya sea por la veracidad, la objetividad o la competencia que muestren. Cuando sea así, el auditor externo puede, a su juicio profesional, determinar si quiere o no utilizar esta información como parte complementaria de su trabajo. Y hay otros casos en los que existe un áreas que son similares a las de auditoría interna, pero también tienen muy buena estructura, están bien organizadas, y pues el auditor también, si considera que esta información pueda ser parte de su trabajo, también lo puede agregar como una parte complementaria. La responsabilidad del auditor externo respecto de la auditoría. En el párrafo 11 de esta norma establece que el auditor externo es el único responsable de la opinión de la auditoría expresada. Sin embargo, esta responsabilidad
no se reduce con el simple hecho de que el auditor utilice la función de la auditoría interna o la ayuda directa de los auditores internos. También la norma define las condiciones necesarias para que el auditor pueda utilizar el trabajo de los auditores internos, así como también define el trabajo que es necesario para obtener evidencia suficiente y adecuada que permita determinar si esta ayuda es la adecuada para la auditoría. También los requerimientos de esta norma tienen como finalidad poder proporcionar un marco para los juicios del auditor externo, siempre en relación a la utilización del trabajo de los auditores internos. Con respecto a los objetivos, en el caso de que una entidad disponga de la función de una auditoría interna y el auditor decide utilizar el trabajo de los auditores internos, los objetivos del auditor externo son los siguientes. Primero, debe determinar si se puede utilizar el trabajo de la función de la auditoría interna o la ayuda directa de los auditores internos. En caso de ser afirmativo, debe utilizar el trabajo de la función de auditoría interna y determinar si este trabajo es el adecuado para los fines de auditoría, así como también debe determinar la extensión y las áreas de alcance. Y tercero, debe supervisar y revisar el trabajo que ellos realicen. Dentro de la misma norma, establecen dos definiciones importantes que se desarrollan a lo largo del contenido. Primero es la función de la auditoría interna, que se refiere a aquella función que realiza actividades de las que se obtiene un grado de seguridad y un asesoramiento para poder evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gobierno. Y cuando hablamos de ayuda directa, nos referimos a la utilización de auditores internos para la aplicación de procedimientos de auditoría que están bajo la dirección, supervisión y revisión de parte del auditor externo. Pues gracias, compañera Cecia. Siguiendo con la exposición, la NIA 610 tenemos la utilización del trabajo de los auditores internos. Dentro de los requerimientos de la norma, indica determinar si se puede utilizar el trabajo de la función de la auditoría interna, las áreas en las que se puede emplear y la extensión de dicha utilización. Del párrafo 15 al 20 tenemos dentro de la norma la evaluación de la función de auditoría interna. El auditor determinará si el trabajo de la función de la auditoría interna puede ser utilizada para los fines de la auditoría. Esta siempre y cuando tiene que evaluar si el grado del estatus de la organización, el grado de la competencia de la función de la auditoría y si la función de auditoría interna aplica un enfoque sistemático y disciplinado. Además de esto, tenemos que el auditor externo no utilizará el trabajo de la función de la auditoría interna si éste llega a determinar que el estatus de la función de la organización no revela información sustentable y adecuada a la objetividad de la auditoría. Si la función carece de suficiencia en la competencia o la función no aplica un enfoque sistemático y disciplinado, incluyendo un control de calidad. También dentro de este mismo requerimiento tenemos el de determinar la naturaleza y extensión del trabajo de la función de la auditoría interna que se puede utilizar con base para determinar las áreas y extensión en las que se puede utilizar el trabajo del auditor interno. El auditor externo pues dará relevancia para su estrategia global de auditoría y su plan de auditoría. También el auditor externo evitará la utilización indebida del trabajo de la función de la auditoría interna. Esto, cuanto más juicio necesite en la planificación y aplicación de los procedimientos, la evaluación y la evidencia obtenida, cuanto mayor sea el riesgo valorado de incorrección material, cuanto menor sea el estatus en la organización y las políticas y procedimientos, y menor competencia en la función de la auditoría interna.
El auditor externo, pues, es el único responsable de la auditoría, de la opinión de la auditoría. Por lo tanto, pues, él tendrá el debido cuidado de evaluar si el trabajo de la función de la auditoría interna eh, puede ser utilizado, pues, involucrarlo en la auditoría, teniendo en cuenta que el único responsable es él. Y también, por último, ya para finalizar, el auditor externo comunicará al gobierno de la entidad la descripción general del alcance y el momento de la realización de la auditoría eh, interna, cómo va a ser el modo en que va a ser utilizado el trabajo de la auditoría interna. Y les agradezco por su atención. Dejo a la compañera Amarilis para que siga con la exposición. Muchas gracias. Utilización del trabajo de la función de auditoría interna. Si el auditor externo tiene previsto utilizar el trabajo de auditoría interna, discutirá con dicha función y coordinará sus respectivas actividades. En la discusión con la función de auditoría interna de la planificación de utilización de su trabajo, puede ser de utilidad tratar lo siguiente: el momento de realización de dicho trabajo, los métodos propuestos de selección de elementos y de tamaño de la muestra, la naturaleza del trabajo realizado, la documentación del trabajo realizado, la extensión de cobertura de la auditoría, los procedimientos de revisión y de informe, la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto y la importancia relativa para la ejecución del trabajo. La coordinación entre el auditor externo y la función de la auditoría interna es eficaz cuando, en la discusión con la función de auditoría interna de la planificación de la utilización del trabajo, puede ser de utilidad tratar lo siguiente: las disposiciones tienen lugar a intervalos apropiados. El auditor externo informa a la función de auditoría interna de cuestiones significativas que puedan afectarle. Se advierte al auditor externo y se le proporciona acceso a informes relevantes y se le informa de cualquier cuestión significativa detectada por la función de auditoría interna cuando dichas cuestiones puedan afectar el trabajo del auditor externo, de modo que pueda considerar la implicación de dichas cuestiones para el encargo de la auditoría. Procedimientos para determinar la adecuación del trabajo de la función de auditoría interna. Entre los procedimientos que puede aplicar el auditor externo para evaluar la calidad del trabajo realizado y las conclusiones actualizadas por la función de auditoría interna, además de reejecución, se incluyen realizar indagaciones entre las personas apropiadas de la función de auditoría interna, observar los procedimientos aplicados por la función de auditoría interna, revisar el programa de trabajo de la función de auditoría interna y sus papeles de trabajo. Gracias, Amarilis. Siguiendo con la exposición de los requerimientos, uno de ellos nos dice: determinar si se puede utilizar la ayuda directa de los auditores internos, las áreas en las que se puede emplear y la extensión de dicha utilización. Cuando el auditor externo tenga prohibida la ayuda directa de los auditores internos por disposiciones legales o reglamentarias, es importante que los auditores del grupo consideren si la prohibición se extiende a los auditores de los componentes. Dentro de ello tenemos amenazas significativas a la objetividad, como por ejemplo, está el grado del estatus de la función de la auditoría interna. Otras amenazas importantes es la relación familiares o personales con una persona que trabaja o es responsable del aspecto de la entidad. También tenemos que carece, en este caso, que carece de competencia la auditoría interna y que esos pueden ser relevantes en muchos de los factores de la auditoría. Si no está prohibida la ayuda directa, entonces el auditor externo planificará la ayuda del auditor interno. También evaluará las amenazas a la objetividad y el grado de competencia de los auditores internos que prestarán la ayuda. Incluirá indagar ante los auditores internos sobre los intereses y la relación
que pueda originar una amenaza en su objetividad. Luego tenemos determinar la naturaleza y la extensión del trabajo que puede asignar a los auditores internos que prestan la ayuda directa. Entre ellos tenemos el trabajo asignado con supervisión y revisión. El primero nos dice que el grado de juicio aplicado y el riesgo de incorrección material. Aquí el ejemplo sería que cuando se valora las cuentas por cobrar, se evalúa con un área de mayor riesgo, por lo que la responsabilidad recae en el auditor externo, en la exactitud y verificación de los mismos. El riesgo valorado de incorrección material, amenazas y competencias del auditor interno. Recordemos que el auditor externo será cuidadoso en limitar dicho trabajo al auditor interno, a las áreas que sería adecuado asignar como, por ejemplo, discusión del riesgo de fraude. Lo que sí se puede hacer es que los auditores externos se puedan indagar acerca de los riesgos de fraude que tenga conocimiento de los auditores internos. Otra sería el auditor no utilizará la ayuda directa de los auditores internos si nos dice que implique a juicio significativo en la auditoría, estén relacionados con riesgos valorados de incorrecciones materiales y por último que estén relacionados con trabajos internos a la dirección o a los responsables del gobierno de la entidad. Después de evaluar la ayuda de los auditores internos, se notificará, en este caso, a los responsables del gobierno de la entidad de la ayuda que será por los auditores internos. Recordemos que el único responsable de la auditoría y la opinión que se dará en el informe es la del auditor externo. Muchas gracias. Lo dejo con mi compañero Giovanni. Gracias, Carlos. Como se decía al inicio de esta presentación, esta NIA trata de las responsabilidades que tiene el auditor externo cuando utiliza el trabajo de los auditores internos. Esto incluye la utilización del trabajo en la función de auditoría interna para la obtención de evidencia de auditoría y la utilización de la ayuda directa a los auditores internos bajo la dirección, la supervisión y la revisión del auditor externo. En esta ocasión, les hablaré sobre lo que requiere la norma que el auditor independiente debe hacer cuando utilizar la ayuda directa de los auditores internos. Previamente a la utilización de la ayuda directa de los auditores internos para los fines de la auditoría, el auditor externo obtendrá un acuerdo escrito de un representante autorizado de la entidad, el cual indicará que se permitirá a los auditores internos seguir las instrucciones del auditor externo y que la entidad no intervendrá en el trabajo que el auditor interno realiza por el auditor externo. Asimismo, obtendrá un acuerdo escrito de los auditores internos, el cual va a indicar que mantendrá la confidencialidad de cuestiones específicas siguiendo las instrucciones del auditor externo y a que la información de cualquier amenaza a su objetividad. El auditor externo dirigirá, supervisará y revisará el trabajo realizado por los auditores internos para el encargo de conformidad con la NIA 220, que es la de gestión de la calidad de la auditoría de estados financieros, tomando en cuenta lo siguiente. Los auditores internos no son independientes de la entidad y responderán al resultado de la evaluación de los factores. Y los procedimientos de revisión incluirán la comprobación por el auditor externo de la evidencia de auditoría subyacente en parte del trabajo realizado por los auditores internos. El último requerimiento de esta norma es la documentación. Indica que si el auditor externo utiliza el trabajo de la función de auditoría interna, va a incluir en la documentación de auditoría una evaluación si el estatus de la función en la organización y las políticas y procedimientos relevantes sustentan adecuadamente la objetividad de los auditores internos, la naturaleza, la extensión del trabajo utilizado, el fundamento de esa decisión y los procedimientos de auditoría aplicados por el auditor externo para evaluar la adecuación del trabajo utilizado. ¿Y qué va a documentar si se utiliza la ayuda directa de los auditores internos en la auditoría? Pues incluirá en la documentación la evaluación de la existencia y significatividad de las amenazas a la objetividad,
el grado de competencia, así como la identificación de los auditores internos, ¿verdad? Por ejemplo, el nombre de los auditores, la naturaleza y extensión del trabajo de revisión, los acuerdos escritos obtenidos de un representante autorizado en la entidad y de los auditores internos, y los papeles de trabajo preparados por los auditores internos. El auditor externo debe documentar todo esto adecuadamente sobre el uso del trabajo específico de los auditores internos, ¿verdad? Cuyo trabajo debe ser documentado, revisado y supervisado de forma pertinente. Así demostrar que la evidencia de auditoría fue suficiente para permitir que los auditores internos saquen conclusiones razonables. Además de la coherencia que exista entre los informes de la auditoría de los auditores internos con los resultados del trabajo realizado por los mismos. Y más aún, tener claridad si los asuntos inusuales detectados por los auditores internos fueron resueltos de manera adecuada. Esta ha sido nuestra presentación de la NIA 610. Muchas gracias.